3-1. Se puede, contra la altura se puede. No es fácil, no es lo mismo. La chica, es más o menos como subir una escalera corriendo y cuando uno llega al final de la escalera se siente un poco ahogado. Así es el final de cada jugada para el jugador. Por lo tanto, hay que darse un momentito después de cada uno de los esfuerzos y para eso tiene que estar tácticamente el equipo bien presentado, bien entrenado mentalmente. El partido será seguido apasionadamente, seguro vamos a tener esos puntos de rating que al otro día son parte del comentario, ¿no? 43 la última vez entre los dos canales. 43. Mirá vos. ¿Contra Perú decís? Sí. Contra Perú, sí, hoy va a andar seguramente por ahí a las 8:30 de la noche. Mucha gente convencida por nosotros de que vamos a tener un gran tramo del noticiero, esperará hasta las 9, pero se van a ir sumando a medida que avance el partido para verlo. Un saludo para quienes cumplen años, a ver si nos pueden aportar un poco de suerte. Carlitos Rubio, aquí en Buenos Aires, entrañable amigo desde hace tantos, pero tantos años. Y Eduardo Perel, en Carmiel, allá en el norte de Israel, con una barra de argentinos y uruguayos que siguen los partidos apasionadamente, están más pendientes de lo que pasa en la Argentina que de lo que ocurre en Israel. Bien, y también están pendientes de lo que pasa políticamente y el dato del día, Iván Jagroski, superpibe, es que habló en conferencia de prensa Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente, Víctor Hugo, ante medios nacionales e internacionales, 7 preguntas respondió la primera candidata a senadora nacional por el espacio Unidad Ciudadana. Fueron varios los temas que se tocaron, naturalmente el tema del memorándum de entendimiento con Irán. La expresidenta denunció persecución política y judicial y a quien señaló como el responsable de la misma fue a quien ejerce la primera magistratura de la Argentina, a Mauricio Macri, el presidente de la Nación. Huelgan las palabras, veamos qué decían los colegas y la expresidenta. De cada 3 bonaerenses, 2 votaron contra el ajuste. De cada 3 bonaerenses, 2 son oposición. Esa carta la escribí, la ratifico, y no solamente la sostengo hasta el 22 de octubre, sino que se la va a pedir la gente a la oposición después de octubre. Es de público y notorio que el oficialismo considera que lo importante son los últimos 14 días de campaña. Bueno, el primer acto de campaña fue ayer, donde junto con otras 13 personas, el juez Bonadío nos llama a indagatoria en pleno proceso electoral sobre un hecho que no es judiciable y lo que es peor aún, sobre un hecho en el cual él tuvo participación como juez y vaya a saber como que otra cosa más, y en el cual fuera apartado por encubrimiento de ese hecho. Que una vez que pasen las elecciones, el 22 de octubre, vamos a hacer una presentación ante Naciones Unidas sobre esta causa y este llamado a indagatoria. Porque esto no es solamente un hecho no judicial, o sea, un acuerdo entre 2 países aprobado por el Congreso de la Nación. Esto es también un acto hecho en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Yo estoy convencida que si lo de hoy, cuando apelamos a la unidad, es no solo un deseo, sino la comprensión de lo que está pasando, de lo que hay que hacer, y fundamentalmente del gran ajuste que se viene, yo creo que después va a ser la propia sociedad la que le imponga a las fuerzas políticas, por lo menos, ya no va a ser solamente porque comprendemos nosotros o lo impulsamos nosotros. La sociedad lo va a demandar. Además de este deterioro de las garantías electorales, hay también un evidente deterioro de las libertades públicas. Personas que pierden su libertad, son privadas de su libertad, porque escriben un tuit o porque estaban cerca de una marcha, de una concentración. Y en los últimos días hemos visto también personas que son privadas de su libertad por besarse en una estación de trenes. Hay un creciente temor en la ciudadanía
que no solamente se vincula a estas cuestiones, sino también, y uno lo puede percibir cuando recorre las localidades, los barrios. Siempre digo que es grave y peligroso que a los organismos de seguridad o a ciertos organismos le tengan miedo a la sociedad y no le tengan miedo a los delincuentes. Con tarifazo, con una inflación que no pueden detener y que ha comido el poder adquisitivo y lo que es peor, las esperanzas de la gente. La gente no va al supermercado ya. Compra en los almacenes de barrio. Si además de eso la mayoría de los discapacitados sigue sin cobrar su pensión, si se acabaron los programas de NECU, si se acabaron todos los programas de inclusión social, ¿cómo es posible que haya menos pobres? Es insoslayable también señalar el deterioro de la seguridad ciudadana, simbolizada en el caso de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, un joven tatuador que desapareció luego de un operativo ordenado por un juez y llevado a cabo por una fuerza de seguridad, en este caso la Gendarmería Nacional, sin tener aún noticias. Y tal vez lo grave es la reacción del Estado y sus distintos organismos frente a un hecho de esta naturaleza. Hay temas que son opinables. Por supuesto, si hablamos de economía, en general de política, pero nada de lo que aquí ha dicho en esta conferencia de prensa se puede discutir, son verdades de apuño. Lo que está sucediendo en materia político-judicial es una de las vergüenzas más grandes que uno haya podido imaginar que se darían en la vida de un país. Tambalea el Estado de Derecho y tambalea también la razón de la política, cuando la política funciona no para la gente, sino a nombre de las corporaciones, particularmente la corporación mediática. No hay nada, doctor Darío Villarroel, querido Iván, que haya posibilidades de desmentir en el recorrido que ha hecho la expresidenta. Bueno, Víctor Hugo, lo decíamos ayer nosotros, hicimos un comentario respecto de la citación indagatoria de Claudio Bonadío y la falta de Estado de Derecho, el tema de la violación del principio de inocencia, un montón de cuestiones, y lo más importante y más grave para mí, la utilización mediática, aprovechando la pobre inocencia de la gente que no conoce de derecho, de ponerle todos los días en los diarios, en los medios de comunicación, tapas vinculadas a indagatoria, procesamientos, embargos, inhibiciones, prohibición de salida del país. Yo le cuento a la gente que no es común que un juez dictamine, después de llamar a una indagatoria, que esa persona que todavía no declaró y que todavía no fue procesada, se le prohibía la salida del país. ¿Por qué? Porque si tiene que salir del país, tiene que pedir autorización. O sea, son bombas de humo que se tiran para confundir a la gente. Espero que usted no se confunda. Más allá de cualquier ideología, no se deje confundir, porque el Estado de Derecho es para todo y un día le puede tocar a usted. Ese es el problema. Además, la personalidad de Bonadío invita a un fuerte rechazo. Bonadío es un hombre acusado por Nisman, sí, ahora toma la causa de Nisman, la ridícula causa de Nisman, y la quiere hacer jugar contra la presidenta. Vos sabés, contalo vos, Iván, por qué Nisman denunció a Bonadío. Estaba viendo acá, Víctor Hugo, la carátula de la causa, no sé si se llega a ver, si no lo mostramos en otro momento, que publicaba una serie de letrados en las redes sociales sobre la denuncia de Alberto Nisman contra Claudio Bonadío, Jorge Palacios, Maximiliano y Carlos Corach. En su momento el delito era acción pública y el querellante era Natalio Alberto Nisman. En esta denuncia que le hacía el ex fiscal ad hoc de la causa AMIA, lo que decía frente
Bonadío fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por no querer investigar a Menem, Corach, Elfino Palacios y Juan José Galeano por el encubrimiento a la AMIA. Bonadío es lo que yo me permito llamar, esto va muy por mi cuenta, no involucra al canal ni a nadie. Bonadío es un sinvergüenza, pero además muy peligroso. Este hombre mató a 2 personas que supuestamente lo asaltaron, una de las cuales murió por balazos en la espalda. Y el mundo siguió andando. Está muy acostumbrado a cualquier barrabasada que mientras juega para el lado del poder, jugaba en los tiempos de Menem, con Corach, etcétera, tenía amplia protección, no sirvió para nada en la causa Nisman, lo recusaron, lo echaron, pero además fue denunciado por Nisman y ahora es capaz de tomar esta denuncia y hacerla jugar políticamente, en un grado de complicidad con el gobierno actual y con los medios de comunicación mafiosos de Mañeto, que no puede considerarse una verdadera troika de mafias que se dan la mano para alterar la democracia, que esto es lo que debemos pensar. ¿Por qué lo hacen? Para adulterar, para intoxicar la democracia, para que no funcione. Esto es democracia de baja intensidad, porque esta gente, Bonadío, los medios de comunicación mafiosos y el gobierno, están llegando cotidianamente al 95% de la gente con el volumen de información que en un país muy desparejo en esa materia ellos pueden volcar. Y enloquecen a la gente, le hacen creer todo lo contrario. Si usted vuelve a mirar el video, y hágalo, es una responsabilidad que tenemos como ciudadano, va a tener 1000 lugares donde encontrarlo. Por ejemplo, en el Destape, yo lo pude ver, para decirle un lugar donde lo tiene. Es responsabilidad suya verlo, difundirlo, mandárselo a los amigos, por lo menos, para que transiten permanentemente por un mundo de inexactitudes que le hacen cambiar la cabeza a la gente. Y la cabeza así de la gente no le permite pensar en términos verdaderamente democráticos, no le permite discutir políticas públicas, no le permite discutir cuántos jubilados puede tener el país, cuántos niños pueden estar en la asignación universal por hijo, cuánto baja o sube la mortalidad infantil. No le permite discutir sobre la salud, sobre la educación, porque está entretenido discutiendo permanentemente sobre factores como los de la corrupción, representados en juicios como este, que no tiene ni pies ni cabeza, del que ya dijeron en su momento, cuando lo presentó Nisman, los juristas más importantes del país, a la izquierda y a la derecha del espectro político, que era una vergüenza, que no había delito, que no había absolutamente nada para que esto pudiese prosperar. Lo invito a que mire el video que nosotros por tiempos televisivos quizás no compartimos íntegramente con ustedes, porque además ya se vio en C5N. Pero hay que trabajar de ciudadano también, ¿eh? Hay que hacerlo. No solamente el trabajo de todo esto tiene que ver con los periodistas. Un toque final de ambos. Sí, un datito, Víctor Hugo. El 22 de febrero del 2013 se aprobó el memorándum de entendimiento con la República Islámica del Irán. Fueron 39 votos a 31 en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Es decir, pasó por el Congreso de la Nación. Cristina habló de las listas negras que el presidente, en palabras de la expresidenta, quería hacer desaparecer a la gente de esas listas. Dijo que ella encabezaba esa lista del presidente. Y después, una cuestión última que tiene que ver con lo político. Le preguntaron por la unidad del peronismo a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, va a ser una cuestión más que lo va a reclamar la gente que los dirigentes. Hoy lo que tiene que entender, me parece, los gobernadores, los sindicalistas u otros dirigentes del Partido Justicialista, es que hoy hacer anti-kirchnerismo para el gobierno es la manera más inteligente de hacer antiperonismo. Una línea sobre Claudio Bonadío, más de 50 pedidos de juicio político del Consejo de la Magistratura. Un camarista me dijo una vez, no lo voy a nombrar, ante tanto pedido de juicio político, ante tantas recusaciones, ante tantos sogazos, como se dice cuando la Cámara le pega un sogazo al juez de primera instancia porque actuó mal, me dijo algo así como, ¿qué quiere que haga? Es un cuadro político indomable. ¿Quiere que lo envuelva en la más profunda melancolía por un ratito antes de ir a Pablo Kaplan con el próximo tema? Hoy se cumplen 8 años, digo bien, sí, 8 años de la votación de la Ley de Medios. 10 de octubre del 2009. Teníamos Ley de Medios. Esto iba a jugar a favor de la democracia. Fue tan floja la democracia que hoy día tenemos a los que tenían que dividir un poco